contradecirse entre los padres. Bien. No le hagas caso, no le hagas caso. Ven y haz tal cosa. Bueno, eso es una ruptura total de un esquema de... los hijos tienen que sentir que los papás están como acompasados en el mismo baile, Exacto, acopladitos. acopladitos. Ese rock no resulta porque los hijos aprovechan la disparidad de criterios y la usan en su beneficio. Sí, Y a cualquier edad, no estoy hablando de un bebé, pero crecen manejando eso y lo saben hacer muy bien. Y cuando llegan a la adolescencia, sacan beneficio de eso, ¿no? sí, Entonces, estas no son fórmulas matemáticas, ni todos los casos son iguales, ni todo el mundo resulta igual, no, pero el común de del observado en el trabajo con niños te indica eso, sí. que mientras más congruente es lo que yo te digo y lo que su papá dice, es mejor el resultado, ¿no? Sí, o sea, hay que tener Sí, yo creo que firmeza, estudiar, firmeza, absolutamente, exacto, sí. exacto, Y acuerdo, porque si yo sí, pienso que estudiar es bueno y el otro piensa que para nada sirven los estudios, es más difícil el objetivo, sí, cubrir el objetivo, considerando que hay diferencias entre los padres, eso es normal, ¿verdad? claro, Pero todos, entre todos, pero eso, si existe una figura, y una cosa que es importantísima y que lo voy a decir como persona que lo viví, que lo viví en mi hogar. Los hijos de padres separados es terrible cuando uno ve parejas que utilizan los hijos para agredir al otro. La oh, rabia de la separación es tamizada a través de los hijos. sí, Eso es terrible. Eso es terrible porque además del duelo que significa que uno de los padres se vaya de la casa, eh, si yo estoy continuamente escuchando lo, si yo estoy continuamente escuchando lo malo que es el otro, nuestro papá, nuestra figura paterna o materna interna se lesiona, porque todos los seres humanos tenemos nuestra mamá y nuestro papá adentro. sí, Y a mí además que me da estima, que me da soporte, que me da fortaleza. Y todo el tiempo hiere en mi figura que yo tengo aquí adentro, algo se rompe. y Sí, en ese sí. sentido, Vivian, es tan importante algo para seguir la misma, o sea, para darle como más fuerza a lo que acabas de decir, que allí no importa la edad que tenga la persona, cuando el padre se pone a agredir verbalmente al otro a través del hijo, hablándole mal, el hijo se siente también mal y agredido. Claro, por eso te digo que algo Sí, se rompe. sí, Eso se rompe porque además están rompiendo la imagen del padre que no está conmigo en ese momento, me la están rompiendo, se está debilitando. sí. Eh, o te confunde, O o la te está hiere, agrediendo, o la está claro, agrediendo, claro. exacto. Sí, Sí, y ahí siempre yo considero que yo soy una persona, nosotros, mi hermano y yo somos muy afortunados porque nadie dice que un divorcio es fácil, pero nunca, Bonnie, nunca recuerdo a mi mamá diciéndonos cosas malas de mi papá, nunca. Es más, siempre nos decía, ni a mi papá tampoco, hablando mal de mi mamá, siempre mamá nos decía, ese es su papá, eh, las cosas de nosotros, los problemas de nosotros no tienen que ver con ustedes. muy O sea, él sigue inteligente. siendo su papá, tienen que respetarlo, quererlo y ayudarlo cuando necesite.
Perfecto. Entonces, eso es un gesto muy noble y de hecho, nunca recuerdo una circunstancia en donde se hablara mal de uno o del otro, porque mi papá nos decía lo mismo. Nos decía, por ejemplo, ustedes han llegado donde han llegado gracias a su mamá. Entonces, eso es una cosa muy positiva, porque ellos se Reafirmaba, separaron. sí, Claro, claro. Y respeten a su mamá y le hacen caso a su mamá. Entonces, eso es una cosa eh, que da solidez. Y de hecho, por ejemplo, la familia no se rompió, porque nosotros seguimos con nuestra familia paterna toda la vida y tenemos un claro. grupo muy bello somos, bueno, algunos han fallecido, pero éramos 40 primos, entonces, y siempre hemos sido muy cercanos unos a los otros, ¿no? Y eso no lo rompió ni siquiera el divorcio. Perfecto. ¿Sí? Eso, yo creo que somos afortunados en ese sentido porque nunca crecimos nos dábamos cuenta de los errores de uno o del otro, o las características, no vamos a ponerle errores, aunque sí los tenían, pero nos dábamos cuenta en la medida en que fuimos madurando, y no tenían que decir nada, nos dábamos cuenta, por ejemplo, de qué pata coge, de qué pata coge esta mesa y de qué pata coge a esta, pero es una autoevaluación por la madurez, por el proceso de madurar, pero nunca por escuchar cosas horrendas del papá o de la mamá. Con eso no crecimos. Eso está Y, bien. y eso es fundamental, eso siempre se lo recomendamos a todos los padres, ¿no? Sí, Ya, esto es un comentario personal, pero me claro. refiero en consulta, como terapeuta, uno indica eso, ¿no? Porque eso hiere mucho los hijos, Sí, los daña mucho. Sí, sí. Que eso, de todas formas, eviten hablar con respecto a otro detrás de ese otro. Porque a veces también se da lo de los padres, que yo recuerdo, y era que mi mamá tampoco tenía como costumbre hablarnos mal de mi papá, ni desvalorizarlo, ni nada. Era mi propio padre el que con sus conductas era el que claro, hablaba mal de sí mismo. claro. Por eso te digo que es una cosa de autorreflexión, porque uno lo está viendo. Sí, Sí, exacto. Y ahora, o sea, yo también soy divorciada, tengo pues a la hija y ella está viviendo situaciones pues semejantes, similares a lo que yo viví. Y lo que le digo es, ese es su papá. claro, Ámelo, claro, quiéralo, claro, claro. ¿ok? Acepte como es. Sí, No lo quieras cambiar, que esa es otra cosa. No, no es que vas a querer cambiar a tu papá o a tu mamá. Y salimos de lo que es el enfoque en este momento, de lo que es la visión de hogar, de familia, desde los padres, hacia de cómo es de los hijos con respecto a los padres, ¿no? Que en claro, este estadio de conversación. Muy sí. bien. Pero sí, fíjate que se sustenta todo en valores, Sí, porque esos son valores. Eh, yo recuerdo con el entierro de mi mamá, una persona llegó y dijo, porque mi papá vino, ya estaba viejo, ya muy mayor, y vino desde Maracay hasta Caracas, me acuerdo que hasta lo asaltaron en el trayecto y llegó con el flug roto, o sea, descosido, porque lo habían yo para recuerdo. robarlo. Bueno, y mi hermano no lo podía buscar, bueno, montones de circunstancias, él llegó y recuerdo que cargó la urna y yo decía, este es el mejor ejemplo, la mejor muestra de compasión o quizás compasión no es la palabra, o sí, o ser compasivo. Estoy divorciado, pero esa es la madre de mis hijos y se murió. Y respeto, Entonces, y por también apoyo a mis... respetuoso.
Sí, claro. Y recuerdo que mucha gente decía, o mucha gente no, esa persona se acercó a mí y, y me dijo algo así como a buena hora o algo así, ¿no? Y yo le dije, esta es la hora perfecta, porque este es sí, el momento de la muerte. Y ante la muerte, bueno, es un valor, para mí eso es un valor. El sí. ir al entierro de tu expareja y ayudar de su esposa o ex esposo y estar allí, acompañar a tus hijos, eso, bueno, eso para mí fue un regalo. Y Sí, amor, chica, y también sí, hay sí, amor, porque sí, no sí, sí. solo el amor puede continuar luego de que una pareja se separe también. Claro, y el respeto, pues, Sí, claro. sí, Independientemente de las circunstancias o por qué se separaron o los errores que hayan cometido, ajá, sí. eso es humano, pues, pero yo sí creo que la vida le pone a uno miles, diariamente miles de oportunidades para actuar con valores. Y para Y, reparar cualquier transgresión que uno haya hecho de forma consciente o inconsciente. o inconsciente, Sí, exactamente. porque Y eso mayormente lo captan los hijos, sí, lo hacemos sí, es por desconocimiento o porque no estamos conscientes, no nos damos cuenta. exactamente, Sí, sí. Pero eso, entonces, yo sí creo que lo que yo siempre estimulo en la gente, cuando veo, por ejemplo, muchachos venezolanos que me los encuentro a lo largo del camino, de un lado para otro, entonces siempre les digo, ustedes son los embajadores del país. La sí, conducta de ustedes tiene que ser intachable, y- porque lo que estamos recibiendo de Venezuela en el exterior es muy duro, muy negativo, muy, muy oscuro. sí, Entonces, ustedes cuando salen del país, ustedes tienen que mostrar lo mejor que nosotros tenemos, que tenemos muchas cosas, sí, cómo eh, no. muchas cosas muy bellas. Entonces, ustedes tienen que ser respetuosos, eh, tener estima de sí mismos. No, una cosa es ser respetuoso y otra cosa es permitir cosas indebidas, aunque uno sea inmigrante. Y con mucho respeto, pues exigir ser dignos. Ustedes tienen que ser muy dignos, siempre, siempre se los digo, ¿no? Sí, Y, y eso, yo creo que es sacar lo mejor de los valores que la gente tenga cuando uno es inmigrante. sí. Eh, y esa estructura te la dan los valores. No me queda otra, o sea, volvemos a lo mismo, a la esencia, ¿no? Sí, sí, cierto. Y ese es el bagaje que uno lleva. Claro, No es la maleta, no es el equipaje, no es la mudanza que hiciste, no es la cantidad de dinero que estás llevando, es quién eres tú. exacto, Y somos pues una diáspora que somos embajadores. claro. Somos Todos somos embajadores embajadores, del sí, país. somos millones de embajadores ahora regados por todo el mundo, por Claro, todo el mundo. Y es bueno, o sea, que conozcan sobre todo de donde estuvo nuestro hogar de la infancia, que era otra cosa, o sea, sí, no es lo oscuro que se está diciendo hoy día, ¿bien? sí, Tenía otras cosas y tampoco era no solo lo oscuro, sino a veces lo banal, o sea, lo vacío, lo hueco, como también he visto de personas que dicen, no, es que ustedes tenían demasiada abundancia y por eso es que se dieron así a la gran vida de dame dos, que está barato. ¿Cómo que era la cosa? Está barato, dame dos. Era la la... vara toda miedo. Ajá, ajá, está barato, dame dos. Que era eso es lo que distinguía a los venezolanos antes en el exterior. Bien, porque Sí, cuando bueno, tenía una no, moneda fuerte, sí, sí. sí, Pero hay tantas otras cosas, sí, que
que van más allá de eso, que Sí. uno puede mostrar. Y eso, valores de hogar, porque cuando uno, no, le diría a los padres que no cedan, que no aflojen. No Que es fácil, persistan. No, no es fácil, pero nadie dijo que es persistan. fácil, pero Y persistir, exigir, ujú, exigir, persistir, porque siempre el ser humano de manera natural va a buscar lo más fácil, claro. ¿sí? Entonces, bueno, eso, y, y eso, poner sin ser obsesivo, sin ser rígido, sin ser desconsiderado, Sin tener que pero, maltratar tampoco, golpear. exacto, pero hay cosas que no se negocian en los hogares. Yo puedo negociar, a lo mejor que hoy no tiendas la cama, ajá, pero hay cosas que no se negocian. Que metas el carrito dentro de la cartera no se negocia. El carrito no es tuyo y lo devuelves. Sí. Entonces, eso es como, yo creo que criar es todo el tiempo como una balanza. ¿En qué puedo ceder y flejar un poquito y relajar la cosa? ¿Y en qué cosas no puedo ceder? No, y sobre todo, Vivian, darse cuenta de algo. Hay personas que les he escuchado que ya tienen los hijos 30, 35 años, entonces la niña o el niño. No. O sea, date cuenta de que tú estás formando un ser humano destinado por ley natural a crecer, a desarrollarse y a madurar como adulto. Bien. Entonces no estimules también eso de que, ay no, es que se equivocó porque es una muchachita o es un muchachito. Entonces, oye, ¿qué edad tiene? ¿5 años? ¿7, 8, 9? No, tiene 29. ¿Ves? Sí, y que a nivel global se han hecho estudios y han dicho de que la adolescencia se extendió, Sí, pero se ha extendido. sí, Sí. pero ¿cuánto está precisamente de esa extensión de la adolescencia lo que es el aporte que haya dado el hogar a esos hijos en formación? ¿Ah? Hace poco tiempo leí un artículo que hablaba del proceso económico, de deterioro económico en muchos países del mundo, cómo han prolongado la adolescencia. Porque muchos, por ejemplo, que quisieran independizarse no pueden por factores económicos, ¿no? Claro. Eh, alquilar un apartamento o... Sí, pero es que no solo la madurez quiere decir eso, Vivian. Yo Claro, recuerdo que tenía 17 años y yo trabajé durante el día, hice mi carrera de noche, ¿ok? Comencé estudiando una carrera que no me iba a permitir, que fue medicina en la central. Me salí. Empecé en otra. O sea, tuve un año desde los 17 hasta los 18 yéndome de facultad en facultad. Bien, pero una vez que ya tomé dentro del año, y ahí también fue mi hermano el que me trajo la campana, me dijo, ay mía, si usted sigue así, porque ya había comenzado a trabajar, vas a ser una excelente ama de casa. Mira, yo dije, no, ¿y qué? O sea, hice mi carrera estudiando de noche y trabajando de día. Pero precisamente yo no es que iba a tener mi independencia de irme de la casa a alquilar un apartamento o a comprarlo. No, eso no significaba haber sí, bueno, llegado a otro estadio. Sí, culturalmente tampoco nosotros nos íbamos del hogar, no, no, culturalmente hablando, no era así, no no. en esa época. No, y Eh, de hecho, yo le dije a mi mamá, de ahora en adelante yo soy la que veo por ti. Y efectivamente lo hice. sí, sí, sí. Y después fue tanto que
que llegaron a invertirse los roles, de que la hija pasó a ser también la madre, bien, y a velar por Bueno, eso es lo que ella. pasa, eso es lo que Sí, sucede con la vejez de los padres. exactamente. Mm. Entonces, hay que ver, o sea, ciertamente como humanidad tenemos una gran deuda con los muchachos. El hecho, antes yo ganaba, cuando tenía 17 años, 700 bolívares y yo era multimillonaria. Yo me creía multimillonaria. Aquello era que, bueno, me servía para todo. Sí, Ya a los 23 años tenía una biblioteca con más de 3.000 ejemplares comprados con mi plata, con mi dinero. Había comprado automóviles, estuve para hacer el alquiler de la primera oficina, etcétera, ¿no? O sea, el dinero rendía. Ahora sí, no. Tú ves los indudablemente. muchachos trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. ¿De qué les sirve? Mm. Que a veces no Y- se puede ni comprar un vehículo para ellos para tener, o sea, un alivio en la movilidad, sobre todo en ciudades gigantes, sí. ¿ve? ¿Ok? Ni pueden tener otras cosas, ¿cierto? Y Pero sí, un poco eso decía el estudio, ¿no? Que hay una prolongación de no necesariamente porque vivan en el hogar, sino que financieramente no pueden tener la independencia que quisieran, ¿no? sí, Eh, sí, bueno, y en Venezuela lo vemos. sí. ¿Cuántos Bueno, amigos de nosotros se separaron, que vivían en casas, hicieron como una división en una parte de la casa y los hijos que se iban casando tenían entrada independiente y con un supuesto anexo, pero seguía siendo la casa de los padres, ¿no? sí, sí, cierto, Y eso, creo que la parte financiera tiene mucho que ver en eso, ¿no? sí. Pero sí, y hay cosas maravillosas, Y o que sea, hay no, y cosas no de... se le ve la lógica. No, eso no tiene lógica, Vivian, porque a medida de que aumenta el número de la población, aumentaron también todo lo que es el mercado, ¿ok? De personas, ese mercado cautivo que compra, vende, etcétera. Y entonces lo que tenía era que haber más abundancia para todo, pero resultó a la inversa. Sí, Bien, y ahí entraríamos en otro tema, pero también es parte de los valores. sí, Y entonces, entre parte de los valores, uno de los valores donde debemos tener relaciones más amigables es con eso, con el dinero, con la economía, con la administración y con tener el sentido común antes que la emoción para hacer determinadas inversiones o arriesgarnos a hacer algo. Bien, claro. de que hayan, como decir, prioridades, prioridades. Y que esto, a la hora de la chiquita, sí va a haber un cambio relevante en la forma de nuestros sistemas económicos, políticos, sociales. Necesita que hayan más ideas que estén en circulación, ¿cierto? Claro. ¿Y quiénes las van a dar? Niños, adolescentes, ¿no? O sea, la dan personas adultas, adultas en lo que yo me refiero a madurez, sin importar la edad, porque a veces un muchacho de 18 años llega a ser más adulto que un viejo de 60. Sí, 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 ok, sin importar la edad, a eso me refiero. Y por eso es importante recordar, primero, para puntualizar, que esta experiencia de valores se comienza a forjar desde temprana edad. sí. ¿Cierto? ¿Quieres agregar algo más, mi amiga? Porque debes estar No, ya... no, No. creo que, bueno, de una manera muy sencilla, pero creo que a través de ejemplos, eso se ha expuesto como un poco la importancia de un sistema de valores, de la formación en valores en la crianza de los hijos. Y, y los valores son valores.
eso no está de moda o eso no es que está de moda o dejó de estarlo. Valores son valores, Valen ¿no? siempre, Valen es, siempre. Sí. valen siempre. Yo Y me acuerdo aparte, que sí, yo trabajé con unos niños cuando vivía en Francia y ellos salían como Pedro por su casa del colegio. Y yo me quedaba parada en la puerta y volteaban y me hacían así. Se dice hasta mañana. Ah, pero ella es amiga tuya. No, pero la vemos todos los días a la entrada al colegio y a la salida del colegio. Así que uno lo mínimo que puede decir es buenos días, hasta mañana. oh, buenas tardes. Oye, pero es que en ese sentido también he tenido muchas experiencias. A Sí, nosotros nos enseñaron a saludar sí, sí, claro. y a decir Pero buenos eso, días, sí, pero acá, yo tuve la oportunidad de entrar a un sitio, en un recinto, y decir buenas tardes o buenos días, y veían, oye, como si fuera algo raro, y si era una tienda me ponían una persona al lado. sí. La otra, Pero se eso. andaba con abrigo, porque el clima de aquí es muy frío y lluvioso, y yo meto las manos en los bolsillos para, si no andaba con guantes, en lo que lo sacaba, pensaban que iba a saltar. La tía, eso me daba una risa, porque yo la saqué todo el mundo, a ver si iba a saltar. Otra cosa que me pasó rarísima, me pagan con un cheque, ¿ok? Una empresa, y voy a cobrar mi cheque por taquilla. Y cuando el hombre agarra el cheque, el cajero, ¿saben lo que ha hecho? Le echó una tinta encima y yo le grito desde afuera de la taquilla, no, ¿cómo me va a manchar así el cheque? Ah, no, es que aquí hacen muchas falsificaciones de cheque, entonces la forma en cómo chequean eso, desde que es de verdad auténtico, es echándole una tinta encima. Como una tinta indeleble y se nota algo. Sí. No sé qué vería. Total que ese cheque no me lo pagó porque no tenía fondo en la empresa. Y yo regresé Bueno, con mi cheque, le tomé foto. lo montaste en un cuadrito. No, yo le tomé fotos, tal, llamé a la persona que me lo dio, al representante de la compañía que me lo dio, le dije que no me pagaron el cheque. En otra Sí. parte, si hubiera estado en otro sitio y en otro tiempo, ejerciendo otra profesión, y hubiera agarrado y le hubiera protestado el cheque. Y lo Claro. meto preso. Sí, sí. Pero Pero bueno, eso, yo creo que eso, el valor no tiene, no deja de estar, no es que pasó de moda. La estructura de valores, una estructura de valores sólida va a servir eh, en cualquier momento. no, y te No importa. facilita la vida, te Sí, facilita tomar decisiones, sí, sí, saber sí. qué es lo que vas a hacer, esto es justo, esto no, es así, Claro que hay imagínate. evolución de cosas. Hay normas sociales que eh, son mucho más laxas ahorita o, además lo vemos en todo, en vestuario, en comportamiento social. Claro que hay cosas que se han modificado y hay que adaptarse, pues, porque eso es parte de la evolución, pero Sí, la esencia de los valores, pues, tiene que permanecer, esos pilares, eh, porque son pilares, porque son, son pilares y sí, eso, son eh, estructura. exactamente, esa es la conclusión. Y se comienzan a formar en el hogar, pues. Sí, Después la sociedad lo que hace es que le agrega cosas, pero la sí, estructura de valores se genera en el hogar. sí. Y cuando no están bien asentados, ahí tenemos problemas graves,
sociales. O dudas, pues, o dudas. Sí, Haré porque esto, no haré esto, esto estará mal, esto estará bien. O es acomodaticio. Ahorita sí lo hago porque esto me va a dar tanto dinero. Ahorita no lo hago porque no le puedo hacer eso a tal persona. Entonces es acomodaticia y eso no es un valor bien estructurado, ¿no? ni es un valor. Sí, Ahí sacaste sí, otra cosa. Oye, sí. Vivian, muchas gracias, cariño. No te quiero quitar Gracias más a ti, querida Bonnie. tiempo. Espero que sigas bien. Un beso De grande. corazón, Adiós a gracias. todos. Y bueno, y espero luego que sigamos en contacto Sí, y las señor. personas que te quieran contactar también a ti directamente o apoyar la labor que hace con Seno Salud Europa, Ajá. también con mucho gusto Con mucho pueden gusto. avisarnos también y el canal Sí. también te da la Te pauta sobre planeo. eso. Chao.